nuevo. Ah, no. Bueno, llevo 34 días sin congregarme y este es mi primer día de congregarme. Anoche y hoy día. Y no sabes cuánto necesitaba estar aquí. Mi alma, mi ser, mi corazón se ha renovado, se ha fortalecido. Creo que es tan necesaria, hermano, la comunión y congregarnos. Necesitamos, creo. Pero bien, mis hermanos me han pedido que yo cuente algo de nuestra experiencia como varones, como congregación. Pero ¿saben? Yo leía este lema que hay aquí: en el centro de la voluntad de Dios. Y sabe, el Señor trajo a mi mente una etapa de mi vida. Yo me convertí al Señor a la edad de 22 años en una iglesia pentecostal. Por eso que ustedes ven que los músicos cantan mucha alabanza. Yo soy el culpable, en parte. No, pero es algo en común acuerdo. Yo jamás he forzado eso. Creo que el Señor nos ha llevado a esto. Y para nosotros como iglesia nos edifica y nos bendice. Y fui misionero 10 años, hermanos, de mi vida en mi primera congregación. Estuve 14 años ahí. Estuve trabajando en las montañas, en los cerros, así, 10 años de mi vida. Haciendo obras de misionero, construyendo iglesias, en fin. Fue algo muy bonito, muy hermoso. Pero el Señor un día me dijo que yo tenía que salir de mi congregación. Fue algo inentendible, inexplicable. Yo había forjado lazos, mi familia, me crié, mis padres fueron guardatemplos en ese lugar. Yo no salí por la ventana, salí por la puerta, nadie me entendió. Solamente yo obedecí a Dios. No crean que fue fácil para mí, porque fue una decisión muy difícil. Y entiendo que cuando nosotros obedecemos a Dios, hermanos, estamos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sabe usted? Cuando obedecemos a Dios, nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Llegué a las santísimas asambleas de Dios. Hermanos, llevaba 4 años y hubo un relajo en mi vida. No porque la asamblea sea relajada, sino que mi familia empezó a crecer y tal vez Dios tenía que equilibrar esto. Mis hijas, mi esposa y yo quedé en una banca sentado. Entonces, ¿qué ocurrió? Entré a estudiar al Instituto Bíblico y un día Dios me había bendecido mucho a mí, materialmente, mucho. Llegué a tener muchas cosas. Y dentro de ellas yo compré una parcela en el campo, que es justamente el campo de los Colibres, donde los invito para el 30 de noviembre. Y en ese lugar, hermanos, yo recuerdo que lo compré y era un lugar grande. Entonces dije yo, ahí voy a hacer mi casa, ahí voy a hacer la piscina, ahí voy a hacer mi cancha de fútbol, ahí voy a hacer el quincho para hacer los asados, y apliqué algo más. Dije, ahora voy a ir el día domingo o en la mañana al culto. Si voy en la mañana, la tarde es mía con mi familia, mi piscina, mi cancha, mi asado. Y si voy en la mañana, la tarde es mía. Y yo estaba hablándole a Dios eso, porque yo creía que ya había hecho suficiente. Cuando yo estaba, hermanos, así, diseñando todo, y de repente miro hacia la entrada y siento una voz que me dice, ahí vas a hacer mi casa. Y yo dije, no, otra vez, problema. Y me dice como que no, y volvió, caminé unos pasos, ahí vas a hacer mi casa. Aleluya. ¿Sabe? Me fui a la casa. Llegué a mi casa, no le dije nada a mi esposa, dije, a lo mejor fui yo, a lo mejor mi inconsciencia, pero esa voz no me dejó dormir durante toda la noche. Y me tuve que levantar a las 4:30 de la mañana y decirle, Dios mío, déjame tranquilo, voy a hacer tu casa. Voy a hacer y voy a apartar un pedazo y lo voy a donar a la iglesia donde yo pertenezco. Y yo pensaba que esa era la voluntad de Dios. Hermanos, en conjunto hacía mi casa, la piscina y todo. Hice la casa de Dios, que es la iglesia que algunos de ustedes conocieron, que está dentro de ella. Entonces fui, cuando ya la estaba por terminar,
Fui donde mi pastor, le dije, pastor, mire, yo no me va a entender, pero Dios me mandó a hacer una casa y yo quiero donársela a la iglesia para que la iglesia se haga. Y el pastor no me pescó ni en bajada. Entonces dije, el pastor no se interesó en forma despectiva. Bueno, dije, voy a ir a la congregación anterior, como yo salí bien ahí, y voy a hablar con el pastor y se la voy a dar a ellos. Y me dirigí a tratar y me encontré con un hermano. Le dije, hermano oficial, usted puede decirle al pastor que yo quiero donarle una iglesia que estoy a punto de terminar con papeles. Y se formó una polémica allá en la otra iglesia porque... Y tampoco me aceptaron en la iglesia. Entonces dije, Dios mío. Y me llamó el superintendente, recuerdo que era el pastor Cortés, un día al terminar una clase y me dijo, hermano, venga para acá. Sí, le dije. ¿Sabe? Me contaron que usted está así, le dije, y le conté que le había tratado. No, me dijo, usted no la puede regalar, porque es usted el hombre que tiene que trabajar ahí. Amén. Aleluya. Y yo dije, no. Porque me estaba sacando de mis planes, hermanos. Yo ya tenía partido el domingo en 2. Yo quería andar en mi voluntad. Ahí empezó todo. Fui a la rodilla, hablé con mi esposa, mis hijos. Le dije, ¿están dispuestos a irse al campo? En ese tiempo era más campo. A trabajar en la obra de Dios. Y todos me dijeron, sí, papá. Nosotros toda nuestra vida hemos trabajado en el campo. Así que vamos a trabajar. Y me fui con mi esposa, mis hijos. Y me acompañó ese hombre que está ahí. Mi hermano Arturo. Gloria a Dios. El único. Y nos fuimos a trabajar. Y con él empezamos en la obra de Dios. Habla tu hermano Arturo. Y partimos ahí, hermanos. Y estuve un año trabajando en el campo con niños, con personas. Pero ¿qué hizo Dios? Empezó a traer a la gente de la ciudad a nuestros cultos en el campo. Y esto nos llevó, hermano, el segundo año a buscar un lugar en la ciudad. Y buscamos un lugar en la ciudad y ahí construimos nuestra iglesia, que es la iglesia hoy día central. De ahí, hermano, hoy día, el día de septiembre, vamos a cumplir 10 años como iglesia. Y el Señor nos ha llevado a hacer iglesias en otros lugares, en otras ciudades. No me gusta decir porque ya el Señor por cierta jactancia me hizo entender que todo lo que nosotros hagamos es para la gloria de Dios. Y ya ni siquiera me gusta hablar de lo que hacemos. Pero tengo que decírselo. ¿Sabe por qué? Porque tal vez alguno de ustedes esté en la misma condición que yo estuve un día, queriendo alejarse del centro de la voluntad de Dios. Y Dios necesita hoy día hombres que anden en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios. Hoy día ya hemos construido alrededor de 6 iglesias y nuestra última iglesia está en el estado donde escuché que tenían un retiro. El Señor me ha permitido, hermanos, trabajar con hombres como ellos y otros varones de la congregación, donde trabajamos como varones de una forma muy hermosa, muy en comunión. Si hay que construir, construimos. Si hay que evangelizar, evangelizamos. Si hay que ir a ayudar a una persona vamos. Y ha sido un cuerpo de hombres fuerte y firme. A diferencia de otras iglesias que las damas la llevan, las polleras la llevan, en nuestra congregación, estos hombres se identifican como hombres de valor, como hombres que están ahí. Tenemos 6 locales hoy día, o 6 iglesias, y 4 matrimonios 2 matrimonios por iglesia, y hay varones que están trabajando, formándose, guiando. Entonces, ¿sabe? Mientras pensaba hoy día esto, le decía, Señor, si yo hubiera dicho que no, si yo hubiera escogido mi mitad de domingo, tal vez hoy día no habría nada de lo que yo he visto. Y no me atribuyo gloria a mí porque yo sin ellos no había hecho nada. Amén. Porque Dios hace un complemento, un conjunto de cosas, hermanos. Cuando nos ponemos en el centro de la voluntad de Dios. En el centro de la voluntad de Dios. Hay alguien aquí tal vez
esté queriendo canjearle al Señor el domingo, jueves, un mes, no lo haga. Hoy día mis domingos comienzan a las 7:30, 8 de la mañana y terminan a las 10:30, 11 de la noche. Pero ¿saben? Yo vibro con lo que hago. Hay pasión en mi corazón, hay gozo. Amo hoy día lo que hago y Dios me ha enseñado a amar esto, a vivir para Él, para su obra, para su reino. Muchas veces me he cansado como cada uno de ustedes. Pero ¿sabe? Termino con esto. Es difícil pasarle un micrófono a un pastor y que se quede callado. Cuando el Señor me llamó, a los 23 años, me llamó de la siguiente manera, para que yo hiciera un compromiso con Él. Yo tenía una hija de 2 años, 8 meses, y en esos años llegó la bacteria asesina y se introdujo en mi hija. Y me desahuciaron a mi hija. Y yo, cuando ya todo estaba acabado, cuando no había mucho que hacer por mi hija, me interné en unos lugares que habían cerca de casa, en unos eucaliptos. Hice esta oración 2 días. Señor, si tú sanas a mi hija, yo entrego mi vida a ti y te serviré todos los días de mi vida. El segundo día llegué a casa y mi hija falleció, hermanos. Pero falleció un lapso de 10 minutos. Porque llegó un hermano cristiano evangélico, que es mi hermano mayor. Oró por ella y el Señor la devolvió a la vida. Cuando pasa eso, llega una persona, golpea la puerta y era una mujer que Dios le había ordenado que me llevara un mensaje a mi casa. Se paró frente a mí y a mi esposa y me dijo: yo he escuchado la oración que hiciste en el campo, debajo de esos árboles. Esto te será por señal y testimonio toda tu vida. Yo he devuelto a tu hija a la vida y ahora sírveme. Yo sirvo a Dios con un compromiso, una fidelidad. Y quiero ahora terminar mi vida en el centro de la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Espero que este testimonio les estimule a ustedes a servir a Dios. Pónganse al lado de su pastor. Hagan mucho en la obra de Dios, que Dios lo necesita a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.